Bendiciones, hermano. Te voy a invitar a que juntes tus manos, cierres tus ojos. Padre Santo, Señor, a ti te doy la gloria, Padre, y a ti te doy la honra, Jesús. A ti te doy, Señor, gracias y te agradezco, Padre, porque gracias a ti, Señor, todo lo que soy, tú lo has hecho en mí, Señor. Todo lo que me has dado, Padre Santo, tú lo has hecho en mí, Señor Jesús. Todo lo que soy, tú lo has hecho en mí, Señor. Constrúyeme, edifícame, Señor. Guíame, Padre Santo. Dirige mi vida, Señor. A ti te damos la gloria y la honra, Padre, por toda esta palabra, Señor. Te agradezco y te doy las gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Quiero que abras tu Biblia en Gálatas 4:8. Gálatas 4:8. La palabra dice así: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ya al principio del versículo, la palabra de Dios está hablando que antes de conocer a Dios, que antes de llegar al camino de Cristo, que antes de aceptar a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida estaba dispersada hacia los falsos ídolos. Nuestra vida estaba desperdiciada y dividida hacia los falsos ídolos. Pero dice la palabra: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? La palabra nos dice: mas ahora conociendo a Dios, mas ahora sabiendo que el Dios vivo es Jesucristo, mas ahora sabiendo qué camino debes seguir, mas ahora conociendo la verdad. ¿Cómo es? ¿Por qué querés seguir los malos caminos, los cuales te van a volver a esclavizar? ¿Cómo ahora que conoces la verdad y la palabra de Dios, cómo ahora conociendo a Dios, más bien, cómo ahora Dios conociéndote a vos, querés volver a las cosas que esclavizan tu vida, a las cosas que son mentira y a las cosas que no llevan a nada? El Señor, hermano, con esta palabra te va a estar exhortando a volver contra el volver a la esclavitud. Así como el pueblo de Israel, Dios lo liberó, lo sacó de Egipto y fue al duro desierto. El pueblo de Israel, a pesar de que estaba en el desierto, a pesar de que estaba pisando arena y a pesar de que estaba viviendo en carpas, era libre. Era libre. Y solo se centraron en eso, en que estaban en un desierto, en que estaban en el medio de la nada y vivían en carpas. Y muchos dijeron: no, pero volvamos a Egipto, volvamos, que allá teníamos carne, porque se quejaban del maná, que allá teníamos carne, allá nos daban de comer, a pesar de que estamos esclavos, allá vivíamos tranquilos. Y hermano, ese sentimiento que Satanás te pone en tu corazón te va a llevar a la esclavitud y te va a llevar a la perdición. Porque por más que tu vida ahora esté dividida del mundo, por más que tu vida ahora esté apartada de los deseos que antes pensabas que eran el todo, que antes satisfacían tu carne, antes eras esclavo de esa satisfacción, antes eras esclavo de ese pecado, y ese pecado te va a volver a ser esclavo si caes en él.
Ahora como hijo de Dios, ahora conociendo a Dios, vamos a ser perseguidos, vamos a ser pisoteados, vamos a ser señalados, juzgados y vamos a estar apartados del mundo. Pero siempre vamos a ser libres en Cristo Jesús. ¿De qué me sirve caerle bien al mundo si no le caigo bien a Dios, a mi Creador? Más bien pongo mi vista en lo que le caiga bien a Dios, en hacer su voluntad, en cumplir sus mandamientos, en creer en Jesucristo y ponerlo en primer lugar en tu vida. Esa es la verdadera libertad. No la falsa paz que te da el mundo. No la falsa libertad que te hace creer al mundo. La verdadera paz viene de Jesucristo. La verdadera libertad viene de Jesucristo. Entonces, iglesia, a más de uno le habla el Señor. Cuando te pregunto, ahora conociendo a Dios, ¿qué haces volviendo a las pasiones de antes? Ahora conociendo a Dios, ¿qué haces volviendo a los deseos de la carne? Ahora conociendo a Dios, ¿qué haces desperdiciando tu vida? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis, a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo a cuanto a vosotros. Acá esta carta que escribe Pablo nos dice que cuando él está en la iglesia, los de la iglesia se muestran que están haciendo las cosas bien, los de la iglesia se muestran correctos, pero que cuando él se va de la iglesia es un caos. Y también acá habla de cómo al principio se veían tan gozosos por el Señor y después se fueron apartando a sus propios caminos, aún conociendo a Dios. Hermano, no te olvides nunca de dónde te sacó Dios, no te olvides nunca de lo que te apartó Dios, y no te olvides nunca que ese pecado que estás repitiendo en tu vida fue el causante de muchos errores en tu vida, fue el causante de la esclavitud en tu vida, de la cual Cristo Jesús te promete que te va a rescatar si lo aceptas en tu corazón. De nada sirve mostrar una imagen delante de los demás si nuestro corazón está podrido. De nada sirve mostrar una buena imagen delante de los demás si mi corazón está sucio. Hermano, los tiempos se acortan. Las cosas que promete la Biblia cada vez están más cerca. Y esas promesas para los hijos de Dios es increíble, pero para los pecadores, para los impíos y para los que siguen los deseos de la carne, es perdición eterna. Hermano, no quieras seguir la corriente del mundo. No quieras seguir lo que los demás siguen. No seas igual al resto de los hombres de la tierra. No seas igual al resto de los que niegan a Jesucristo.
¿qué diferencia hay en tu vida? Si estás en pecado, ¿qué diferencia hay entre vos y los que están en el mundo aborreciendo a Jesús? Hermano, el tiempo se acorta y la vida eterna, la vida que nunca ve muerte, es aquella vida que hace la voluntad de Dios. Tené cuidado de volver a las pasiones y a los deseos del mundo. Tené cuidado de volver a la esclavitud de la cual Jesús con su palabra te enseñó y te mostró que ese camino no debes seguir. Yo puedo conocer la palabra de Dios y no ser hijo de Dios. Yo puedo conocer qué es una iglesia, puedo conocer qué es la palabra de Dios, puedo pensar y llegarme a imaginar qué es Dios. Pero eso no me hace ser un hijo de Dios. Puedo creer que creo en Jesucristo, pero eso no me hace creyente ni ser hijo de Dios. Lo que te hace ser hijo de Dios es que Jesús está y vive en vos. Lo que te hace ser hijo de Dios es que Jesús vive en tu corazón. Y cuando Jesús vive en tu corazón, haces la voluntad de Dios y no te apartás de su camino. Vamos a Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Iglesia, ánimo, dice la palabra, ánimo. Levántate. Hermano, fuiste llamado a ser libre. A ser libre. Jesús entregó su vida en la cruz para que seas libre. Él lo entregó todo para que seas libre, hermano. Él lo dio todo y se humilló y bajó al mundo. A un mundo podrido. Para sacarte de él. Él no dio su vida en vano. Él no dio su vida en vano. Él dio su vida para que creyendo en Él y arrepintiéndote puedas tener vida eterna. Puedas conocerlo, puedas llegar a Dios, puedas romper con ese pecado que te separaba de Dios. ¿Qué gracia tiene que sigas en los caminos de antes? ¿Qué gracia tiene que te apartes de la palabra de Dios? Hermano, todas las cosas que hice bien en mi vida fueron las cosas que hice bajo la voluntad de Dios. Todos los errores, todas las macanas, todas las cosas que hice mal en mi vida fueron obra fuera de la voluntad de Dios. Fueron obras de la carne. Y conociendo a Dios, me arrepentí y entregué todo lo que estaba mal en mi corazón. Y Jesús me dio una nueva vida. De esa vida no te apartes nunca. De esa vida no te alejes nunca. Jesús se sacrificó una vez y una vez sola entregó su vida. No te apartes al pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Cada vez que vos estás pecando, estás siendo condenado, porque ese pecado te separa de Dios. No podés llegar a Dios estando en pecado. Y si estás en pecado, tampoco podés ser un cristiano o un hijo de Dios. Porque el verdadero Hijo de Dios, Cristo Jesús, renació en Él. Cristo Jesús resucitó en nuestros corazones y nos hizo renacer a nosotros. Ser un hijo de Dios es hacer la voluntad de Dios, no seguir el pecado, no convivir con el pecado, no convivir con el mal. Dice la palabra, estad pues firmes en la libertad, firmes. No tambalear, firmes en la libertad que Cristo
con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No tambalees tu vida, hermano. No muestres otra cara que no tenés. Entrega tu vida al Señor. Arrepiéntete. Y no vuelvas. Ponte firme en la libertad y no vuelvas al yugo de esclavitud. Si no, vamos a Gálatas 5:13, nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. No uséis la excusa de que yo ya voy a la iglesia, yo ya soy salvo, ya soy libre. A pesar de que peque, Jesús me va a salvar y me ama. No uses esa excusa. Porque el que es verdaderamente libre es el que está en santidad, es el que está en el camino de Dios. Y muchos son engañados por Satanás. Y Satanás le hace creer que son hijos de Dios, que hacen las cosas bien. Entonces se apartan del camino de Dios y caen en el yugo de la esclavitud, aún conociendo la palabra de Dios. Porque toda ley está sola, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Dice, porque toda la ley está en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hasta Pablo dice, ustedes están no comiéndose, no matándose entre ustedes, amándose entre ustedes. Amándose entre ustedes. Pero si ni siquiera Cristo vive en vos, si ni siquiera amás a Dios, ¿cómo vas a ser capaz de amar a un hermano? ¿Cómo vas a ser capaz de amar a Dios si ni siquiera amás a tu hermano? ¿Cómo sos capaz de amar a Dios si ni siquiera sabés convivir con tu hermano? ¿Cómo amás a Dios si ni siquiera sabés lo que es amar a un hermano? No pongas tu vida en yugo de esclavitud. Mantén tu vida firme en la libertad de Jesucristo. Firme y confía fielmente en Él. Levántate, hijo, dice el Señor. Ponte firme, porque toda esclavitud, todo yugo ya fue vencido. Ya fue vencido. Cree en Jesucristo y vas a estar libre, vos y tu casa. Vamos, siguiente versículo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne, dice la palabra, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Hermano, no sometas tu vida al pecado. No permitas que el pecado se adueñe de tu vida y que el pecado lidere tu vida. El Señor te dio espíritu de dominio propio. Te dio libertad. No debes por qué seguir al pecado. No debes por qué caer en la esclavitud. Hermano, si caes en el pecado, si caes en la esclavitud, si caes otra vez en las mismas tentaciones y en las mismas cosas, tu vida está condenada. Tu vida está condenada al infierno. Es algo grave porque si seguís pecando, si seguís estando esclavo de las mismas cosas, las cuales viniste a un principio a la iglesia, estás siendo condenado al infierno. Estás siendo condenado a la muerte. La palabra dice que el que cree en Jesucristo nunca más
verá muerte. El que hace la palabra, el que hace la voluntad de Dios, nunca verá muerte. No dice el que hace la voluntad de Dios pero cae en pecado. No, el que hace la voluntad de Dios nunca verá muerte. Porque aunque tu cuerpo, aunque tus ojos se cierren, la vida sigue y vas a abrir tus ojos en una vida eterna. Hermano, no caigas en esclavitud. No caigas en esclavitud porque los tiempos se acortan. Porque el Mesías va a volver en gloria. Porque tu vida en algún momento va a acabar. Y si acabó en esclavitud, y si acabó con ese yugo, te vas directo para abajo. Te vas directo al infierno. Jesucristo, Dios, dio su vida, Dios dio su vida y la entregó. Para que estés firme en la libertad, para que seas firme en Él, para que seas libre en Él. No para que desperdicies tu vida en tentaciones idiotas, en tentaciones vanas, en tentaciones que desperdician tu vida, que maldicen a tus hijos, que maldice tu matrimonio, que maldice a tus hermanos, que maldice tu vida. Todo pecado va a muerte. Todo pecado va a maldición. Todo pecado te separa de Dios. Todo pecado te esclaviza. Y no va a permitir y no va a dejar que lo dejes de hacer. No lo va a hacer porque es eso lo que quiere Satanás. Tentarte, que caigas y no puedas salir de esas cadenas. Guarda fielmente tu postura en el camino de Cristo Jesús. Firmemente mantenete y persevera la libertad del Señor. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estamos bajo la ley del pecado, no estamos bajo la ley que antes de Cristo el pecado por la ley se empoderaba y tomaba control. Todo lo contrario, Cristo Jesús rompió con eso, para que seamos libres de toda cadena de pecado. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. No importa qué tanto lo guardes, el Señor te va a manifestar qué es lo que estás haciendo mal. No importa cuánto lo ignores, el Señor te va a decir qué es lo que estás haciendo mal. El Señor te va a manifestar y te va a demostrar. Y es visible en tu corazón las cosas que haces mal. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos y cada uno de estos pecados son manifestados en nuestras vidas. Y si haces alguno de cualquiera de estas cosas, si cometés alguno de cualquiera de los pecados, no heredás el reino de Dios. No heredás el reino del Dios. No heredás el reino de Dios. No. Si cometés y Dios te está manifestando lo que estás haciendo mal, y es manifestado tus malas obras, por más que lo guardes y lo ignores, y lo seguís haciendo, hermano, es porque estás en esclavitud. Y para salir de esa esclavitud, debes arrepentirte. El único que te puede librar de esas cadenas es Jesucristo. Debes arrepentirte y decir: Señor, rompe, corta con estas cadenas. En el nombre de Jesús, Padre Santo, rompe con estas cadenas, Señor. Arrepentite. No caigas de vuelta en las cadenas que te apartan de Dios. Hermano,
no caigas de vuelta en las cadenas que te hacen libre, que no te hacen libre, que te apartan de la libertad. Hermano, no hay nada más hermoso que la libertad, no hay nada más hermoso de saber que estás haciendo las cosas bien. No hay nada más hermoso que saber que estás haciendo la voluntad de Dios. Esa es la verdadera paz. Que Jesucristo está en nosotros y estamos seguros en Él. No dudando, no tambaleando, sino firmes en Él. Yo no voy a cambiar eso por nada en este mundo. No importa qué tanto o cuánto te ofrezca Satanás, no es comparable con lo que te da Dios. No es comparable con la paz y el amor de Jesucristo. No es comparable. No importa cuánto la carne te diga que hagas algo, no es comparable con las obras que el Espíritu hace en vos. No es comparable con las obras que podemos hacer en el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas son las cosas que vienen a tu vida cuando obras para el Espíritu Santo. Cuando obras para el Espíritu, cuando obras para las cosas del Espíritu y no para la carne. Hermano, tu carne se va a un cajón, se entierra y chau. No alimentes a tu carne, no sigas los deseos que tu carne quiera hacer. Porque una vez que sos tapado en tierra, lo que sigue después depende de lo que estás haciendo ahora en tu vida. Ahora. No después. Ahora. Y ni tu hermano, ni tu madre, ni tus hijos, ni nadie te va a llevar a la salvación. Ni nadie te va a hacer salvo. Solo vos mismo podés arrepentirte. Creer en Jesucristo. Humillarte y seguir su voluntad. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, los que son de Cristo, y si no lo crucificaste porque no lo sos, es lógica pura, 1 más 1 es 2, si no crucificaste la carne, si seguís en las mismas pasiones, si no podés salir de eso, no sos hijo de Dios, porque dicen los que crucificaron, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no son lo que yo quiero, ya no es lo que yo quiera, ya no es lo que yo quiera seguir, ya no son mis deseos, sino es la voluntad de Dios. Es seguir la voluntad de Dios. Seguimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque muchos dicen, yo no cometo pecado, pero sos envidioso. Pero mirá lo que le pasa al hermano. Y eso es pecado y eso te condena también. Todos los días de tu vida arrepentite, entregá todo a Dios. Pero todos los días de tu vida hacé la voluntad de Dios. No me vale de nada pecar todos los días, total me arrepiento. No, todos los días de tu vida humillate, arrepentite, pero haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tengan amor, tengan paciencia con los hermanos. Sobrellevad los unos las cargas de los otros sin cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hermano, no seas desentendido con tu hermano, no le des la espalda. Haz lo que Dios te ponga en tu corazón. Guía y ayuda a todos los que el Señor ponga en tu corazón. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Todos los que están escuchando
este video, esta palabra, todos los que están en la iglesia, todos los que escuchan las predicaciones, todos los que escuchan la palabra, ya sea de la pastora mía o de un pastor, todos los que escuchan la palabra de Dios son partícipes de lo que están escuchando. Dice la palabra, eso mismo que estás escuchando. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Todas esas cosas que estás escuchando, ponelo en tu vida. Y no podés ir al pecado, no podés ignorar a Dios si estás y sabés y conocés la palabra, si la escuchás. De nada te sirve escucharla y escucharla si no la pones en tu vida como en primer lugar. Dice la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hace partícipe al que te instruye en toda cosa buena. Mostrar todo lo que Dios, todos los cambios que Dios está haciendo en tu vida a aquel que te enseña la palabra. Hermano, tenemos que ser una iglesia, no una iglesia en donde basuren al pastor, no una iglesia donde hablen mal de los hermanos, sino una iglesia que ame, respete y haga partícipe de todas las cosas buenas al que le enseña la palabra. Ame y guíe al hermano y lo siga y acepte reprensión, no con necedad sino como sabio. Los sabios aceptan la reprensión del otro y el necio son necios en su propio entendimiento. Seamos verdaderos hijos de Dios, una iglesia de Dios, una iglesia verdadera en Cristo Jesús. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que hagas, todo lo que hagas, Dios lo va a ver, Dios lo conoce, y por más que te muestres con una careta, Dios sabe que sos un careta. Dios sabe que estás haciendo las cosas mal. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Más justo que esto, hermano, más justo que lo que es Dios, no hay. Todo lo que siembres en tu vida, lo vas a segar. Lo vas a recoger. Todo lo que hagas en tu vida, te va a volver. Así que ponete a pensar en tu vida si estás en esclavitud, porque cada cosa que sigas apostando a la carne y cada vez que estés en esclavitud, lo único que te van a volver son más y más cadenas. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El Señor te dice corrupto. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que siembre para el Espíritu es vida eterna. Cuánto amor nos tiene Señor Jesús. Cuánto amor nos tenés, Señor, que nos regalás todo sin merecerlo. Vida eterna, hermano. El que hace la voluntad de Dios no ve muerte. Cuando venga Cristo, vamos a levantarnos. Esa tierra que nos va a tapar cuando estemos muertos, la vamos a mover con nuestras propias manos. Y vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. No hay muerte para el que está en Cristo Jesús. ¿Cómo vas a perder eso? ¿Cómo miércoles vas a perder eso? Por las pasiones de la carne. No hay nada de lo que te ofrezca la carne que sea bueno. Nada. Nada. No nos cansemos, no te canses. No te canses. Estate firme, dice la palabra. Estate firme, hermano. Estate firme, hijo, dice el Señor. No te canses. No te canses y no digas, ay, qué cansado que estoy, porque Dios, ¿sabes qué? No le das nada a Dios y aún así estás cansado. Mantente firme, no te canses. No nos cansemos pues de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, por más que todos sean una miércoles, por más que todos le den la espalda a Dios, vos no te canses de hacer las cosas bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Porque al tiempo de Dios vamos a cegar si no desmayamos.
Si perseveramos, vamos a ver la promesa que Dios pone en nuestra vida. Si perseveramos y no desmayamos, vamos a ver la promesa y vamos a ver la cosecha que Dios nos va a poner para cegar. Vamos a ver el fruto que Dios nos va a poner para cegar. Vamos a ver lo bueno que Dios nos va a poner para que ceguemos. Pero si desmayamos, si nos cansamos, si nos apartamos a la esclavitud, nunca lo vamos a ver en nuestras vidas. Solo en Cristo Jesús, hermanos, vamos a ver las cosas buenas que el Señor nos va a dar. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Hagamos bien a todos y a tu familia en fe. Y a tu familia de la fe. No le debas nada a nadie, no le pagues mal con mal a nadie, no hagas mal a nadie, hermano. Hacé bien a todo, por más que te basuren, por más que te quieran ver destruido. Por más que sea una persona que te desee lo peor, dale lo mejor, dale el bien. Dale del bien. Y mucho mayor a la iglesia, mucho mayor a tus hermanos en la iglesia, no le niegues nada. Dale todo conforme a la voluntad de Dios. Y persevera. No te canses nunca de ser bueno. No te canses nunca de ser un hijo de Dios. No te canses nunca de hacer las cosas bien. Apartate de los malos caminos, arrepentite y el Señor te va a liberar de esas cadenas. Y mantenete firme, firme en la libertad. El último versículo de Gálatas 5 dice, esperen que, estoy en Gálatas, de Gálatas 6, El último versículo de Gálatas 6 dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, no fuiste llamado a la esclavitud, no fuiste llamado a caer en pecado, fuiste llamado a ser un hijo de luz, a ser luz, fuiste llamado a ser la sal del mundo, fuiste llamado a ser distinto que el resto, fuiste llamado a ser libre. En Mateo 28:16, en Mateo 28:16, dice, pero los 12 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús te llamó a que lleves la palabra a todo rincón del mundo. Jesús te llamó a ser libre y que lleves esa libertad y esa verdad a todos los rincones del mundo. Y no te preocupes, no te canses, no tambalees, porque el Señor va a estar hasta el fin del mundo con nosotros. No cambies eso nunca por nada de lo que te pueda dar este mundo. Padre Santo, Señor Jesús, te pido que estés tocando cada uno de los corazones de mis hermanos. Que estés cambiando, Señor, mi corazón y los corazones de cada uno de los que escuchan tu palabra, Señor. Que hagas tu voluntad en ellos, Señor. Que rompas toda cadena, Señor. Que los lleves, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre, al arrepentimiento. Y rompas toda cadena que haya en ellos, Señor. Los entrego en tus manos, en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga, hermano. Enormemente. Pone tus ojos en Jesús. Mantente firme en su libertad y no lo cambies por nada. Dios te bendiga.